El supervisor de segunda clase, Culam Drebs, había tenido suficiente. Atravesó pisando fuerte el largo corredor metálico con cara de pocos amigos. Sus pesadas botas de trabajo hacían resonar el suelo de malla, mientras el auspex de su mano emitía trinos agudos y tintineos. El voluminoso dispositivo había sido fabricado para mineros y trabajadores de las tuberías, y Drebs había conectado un cable en el puerto de carga externa directo a sus mejoras acústicas para escuchar el sonido que producía por encima del omnipresente murmullo del volcán. Necesitaba ser capaz de discernir lo que le decía su fiel dispositivo, incluso aunque el esfuerzo le provocara dolor de cabeza. Era el único modo en el que podría pillar a los canallas en el acto. El corredor por el que Drebs caminaba enérgicamente era parte de la zona de transferencia Deltax Omnis 15, un conjunto de macrotuberías, corredores y santuarios de intercambio térmico incrustados en la profundidad de la ladera del volcán. El lumen estroboscópico amarillo que lo iluminaba indicaba que la zona se encontraba en un ciclo de alta combustión. Estaba prohibida para todos, excepto para los magos geotermis, que se ocupaban del ardiente corazón de los extractores magmáticos. Como si no pudiera saberlo por todo este vapor, Omnisía lo maldiga, murmuró Drebs con amargura, observando acusatoriamente la alarma Lumin. Se había puesto la túnica engomada sobre su armadura de supervisor y tapado la cabeza con la gruesa capucha de lentes protectoras para protegerse de los chorros hirvientes de las válvulas de presión del corredor. Ser golpeado y cegado por chorros de vapor supercaliente no era una experiencia agradable. Suponía que algunos de los tecnosacerdotes lo habrían considerado una bendición sagrada el ser bañado en el aliento combinado de la máquina divina y bendita piromontaña. A Drebs lo dejó solo algo quemado y más enfadado que nunca. Esforzándose al máximo por pestañear para enjugarse el sudor que le empañaba la vista, el supervisor se detuvo para echar un vistazo a la pantalla de su Auspex. «Quienquiera que seas, ahora te tengo», gruñó triunfante. Drebs había detectado 3 veces en el ciclo de trabajo anterior contactos de significante no autorizados moviéndose por esta zona durante las altas combustiones. Para su inmensa frustración, siempre se habían escabullido antes de que pudiera alcanzarlos. Esta vez, sin embargo, no parecían estar moviéndose. También había más, quizá 12 o así, aunque las benditas manifestaciones electromagnéticas de los reactores térmicos dificultaban la obtención de una lectura exacta. Los contactos no autorizados se encontraban un nivel por debajo, de acuerdo a su lectura. Se preguntó quiénes serían. De vez en cuando te encontrabas con servidores defectuosos, unidades cuyo funcionamiento cognitivo se había degradado y los había convertido en vagabundos ferales. Podían ser peligrosos, pero nunca veías más de 1 o 2 cada vez. Trabajadores de magma, quizá intentando aumentar sus cuotas colándose en zonas prohibidas para trabajar fuera de sus rotaciones. Drebs notó una sonrisa desagradable tensar sus facciones ante la idea. Llevó su mano libre a su cinturón para asegurarse de que su porra aturdidora y su pistola automática seguían enfundadas donde debían. Si la perturbación se debía a obreros no autorizados, pensó, pronto tendrían peores preocupaciones que las cuotas bajas. Murmurando una rápida oración para los espíritus de su Auspex, su pistola y su porra, Drebs pulsó un código de acceso en una escotilla cercana. La barrera metálica en forma de V se deslizó hacia arriba para revelar una escalera de mano en el interior del claustrofóbico hueco de metal. Los peldaños subían hasta perderse de vista en los niveles superiores, y también se hundían hacia las abrasadoras profundidades inferiores. Drebs se enganchó el Auspex al cinturón, se agarró a los peldaños y comenzó a bajar. Sintió el calor del metal incluso a través de sus gruesos guantes. Ofreció una oración de agradecimiento a Omnisaya por las termovestiduras bendecidas que le habían proporcionado. Y un vistazo a su brazalete de calor le advirtió de que el aire fuera del traje estaba lo suficientemente caliente como para chamuscar la carne.
Gracias al murmullo del volcán y a las vibraciones siseantes de las tuberías, unidas a los pitidos cada vez más agitados del auspex de Drebs, no pudo oír los cánticos hasta que se encontraba casi en la siguiente escotilla. Drebs se detuvo. Frunció el ceño. Conocía los cantos binarios de los magos y las oraciones fúnebres de las cuadrillas de trabajadores. Esto no se les parecía. Era el sonido desigual y apasionado de voces roncas y fervorosas que escupían palabras que crepitaban como llamas danzantes. Le recordó los cuentos fantasiosos sobre seres de fuego danzarín, sobre los que a sus camaradas más supersticiosos les gustaba chismorrear. El corazón de Drebs latió más rápido. ¿Qué era eso?, se preguntó con una nueva oleada de ira. ¿Algún tipo de herejía? Si es así, ya sabemos cómo ocuparnos de eso, ¿no?, murmuró, pensando en la pistola automática de su cinturón con cierto deleite. No podemos jugárnosla. Estamos en guerra después de todo. Tratando de sorprender a quien fuera que entonase los cánticos, Drebs soltó una mano de los peldaños de la escalera, abrió su funda y tocó con el pulgar la runa de amartillamiento de su pistola. Respiró hondo, se tensó, accionó la apertura de la escotilla y se volvió tan rápido como era capaz, con un atuendo tan voluminoso para salir de golpe. Un trozo de tubería golpeó al supervisor de segunda clase Drebs en toda la cara. Sus gafas se agrietaron al romperse el plexiglas y el dolor estalló por todo su cráneo. Saboreó sangre y algo más le golpeó con fuerza en la espalda. El suelo, pensó aturdido. Había caído. Saboreó sangre. Tosió dentro de la capucha y salpicó las gafas agrietadas de algo rojo. Una oleada de pánico lo inundó al sentir que unas manos lo agarraban bruscamente y lo izaban hasta ponerlo en pie. Un momento después, su pánico se redobló cuando alguien le arrancó la capucha de la cabeza. El dolor fue instantáneo e insoportable. El calor abrasó su piel, convirtió su aliento en cenizas calientes en su garganta e hizo que sus ojos lagrimearan. ¿Qué? Tosió. Entre lágrimas, Drebs captó las figuras que se apiñaban a su alrededor. Eran trabajadores de magma como pensaba, pero el supervisor Drebs no se había imaginado nada como esto. Los lunáticos se habían desnudado hasta la cintura y su piel estaba en carne viva y cuajada de ampollas por el calor. Y aún así, no parecían percibirlo. Algunos tenían extraños y perturbadores dispositivos tatuados en la carne. Otros llevaban máscaras aviares metálicas que parecían toscamente forjadas, quizá con fragmentos de mineral y desechos metálicos. Uno, más grande que el resto, le hundió a Drebs un dedo en el pecho. Drebs inhaló el aire ardiente a duras penas y abrió mucho los ojos al darse cuenta de que la piel de aquella bestia exhibía el estigma escamoso de la mutación. «Sabíamos que venías, supervisor», se burló el grandullón desde detrás de su extraña máscara de ave. «Las llamas nos lo mostraron. No deberías haber bajado hasta aquí». Una sensación de irrealidad había desprovisto a Drebs de su fuerza, pero ahora, mientras la panda de obreros lo arrastraba por otro corredor sin ceremonia, trató de armarse de autoridad desesperadamente. «¡Soltadme de inmediato!», dijo. «Soy vuestro superior. Os azotarán a todos por esto. Os anularán las cuotas». Pretendía que sus amenazas sonaran intimidantes, llenas de la ira con la que había irrumpido allí. En su lugar, Drebs se dio cuenta de que solo sonaba asustado. Las crueles carcajadas de sus captores le indicaron que también lo habían oído. «No nos va a pasar nada», dijo el grandullón justo desde detrás de la oreja izquierda de Drebs. Su aliento era húmedo y agrio. «Porque nadie sabrá nunca que has estado aquí». Al caer al fin en la realidad de la situación, Drebs peleó como loco. De un tirón soltó un brazo del agarre del hombre a su derecha, sorprendiendo al hereje tatuado. Sacudió ese brazo y le atizó un golpe de refilón a uno de sus captores, y buscó enloquecido en su cinturón la porra aturdidora. Si pudiera desengancharla y pulsar su runa de activación con el pulgar, podría... Aquella vez, la tubería le golpeó en los riñones y con una fuerza antinatural. El golpe resultó en un dolor agónico, incluso a través de la ropa vulcanizada y las armadura antibalas.
Drebs gritó. Se habría caído de no ser porque sus captores lo agarraron con nueva ferocidad y lo arrastraron hacia adelante. Latigazos hormigueantes se extendieron por las extremidades de Drebs desde donde había impactado la tubería. Le arrancaron la porra del cinturón y la arrojaron lejos. A través de una nube de dolor, Drebs se dio cuenta de que a su alrededor crecía un resplandor ardiente y que el calor abrasador aumentaba por momentos. Un terror sagrado lo bañó al pensar que lo estaban conduciendo hacia el prohibido y más sagrado corazón del reactor. Sintió como si los fluidos de sus ojos hirvieran. Drebs intentó respirar en alientos cortos y evitar imaginarse cómo su piel se retorcía cual pergamino ardiente. ¿Estáis locos?, graznó. ¡Tenemos que salir de aquí! La ira de la máquina sagrada, el calor... Los herejes solo rieron. No tememos a la máquina sagrada, dijo con desprecio el enorme matón, que se dirigía ahora hacia el borde de un pórtico de observación. Se quedó quieto entre la neblina flotante. Su piel se abrasaba y cubría de ampollas visiblemente bajo el furioso calor. Hizo un gesto sobre el borde. Ahora tenemos otros dioses, mucho más poderosos que esa cosa fría y distante de Marte. El corazón de Drebs retumbó mientras lo arrastraban hasta el borde. «Por favor», dijo sin aire. «Por favor, Por favor, no...» La enorme cámara resonaba con el silbido como de aliento de dragón de las válvulas de vapor, los gemidos y estruendos de la maquinaria, y por debajo de todo ello, el amenazador murmullo del canal lábico que fluía a través de las profundidades acorazadas. Drebs gimoteó en su agonía, mientras los herejes lo empujaban hasta el límite, de modo que contemplase los 30 metros de caída hasta un río de roca fundida y llamas danzantes. «Observa, ofrenda», siseó el hombre que lo sujetaba por el hombro izquierdo, y Drebs se estremeció por el fanatismo de su voz. El hombre lo sujetó de la cabeza y la empujó hacia abajo para que el supervisor no pudiera hacer otra cosa que observar las llamas de más abajo. Este entornó los ojos por el resplandor y el dolor y luego frunció el ceño. Drebs se quedó mirando mientras parpadeaba por las lágrimas hirvientes. Había algo allí abajo, algo en las llamas. Figuras, pensó, figuras danzarinas, juguetonas, brillantes. Pero ¿cómo podía ser eso? Sintió que una curiosidad sacrílega lo consumía a pesar de su horrible situación. Una necesidad que parecía surgir de algún lugar completamente externo a su mente. Ahora los herejes entonaban cánticos, pero mientras Drebs clavaba la mirada en los seres brillantes de allá abajo, las palabras parecían desvanecerse en la distancia, hasta convertirse en irrelevantes frente a una revelación aún mayor todavía por descubrir. Si miraba un poco más, Drebs estaba seguro de que podría desentrañar precisamente lo que le había faltado todo este tiempo. La cosa de abajo lo contempló maliciosa, hambrienta. El golpe entre sus omoplatos fue tan repentino que Drebs ya había caído del borde antes de darse cuenta. Para cuando su cuerpo estalló en llamas y golpeó contra la lava en la base del túnel, ya estaba muerto. El pecho de Gather Cole ardía y sus piernas amenazaban con fallar en cualquier momento, pero él siguió corriendo. Podía oír el estruendo de las botas a su espalda y las órdenes que los agentes arbaites gritaban. Solo el terror lo mantenía en movimiento. Sabía lo que le harían si le atrapaban, si veían el brillo de la salpicadura de pintura alumín sobre su chaqueta, manchando sus dedos. «¡Detente, anormal!», rugió alguien. Hubo un crujido ensordecedor, y una explosión abrió un agujero en la pared unas pocas pulgadas sobre la cabeza de Gather, rociándole con esquirlas de rococemento. Más adelante, el callejón se estrechaba hasta poco más que la anchura de un hombre.
Geder era una criatura flacucha, pero incluso él tenía que esquivar y retorcerse para atravesar los esqueletos calcinados de los abrevaderos. Estaba convencido de que ese camino se abría hacia la fila de la aguja, y que más allá se encontraban los mercados de los suburbios, probablemente vacíos a aquella hora excepto por unos pocos vagabundos y adictos. Su única oportunidad para escapar. Vio demasiado tarde a la figura envuelta en armadura negra que se interpuso ante él. El impacto de su porra pesada contra el pecho lo lanzó en una voltereta a medio hacer y aterrizó con cuello sobre el rococemento, derrapando por toda la calle y desgarrándose la carne de la espalda. Lo envolvió un dolor insoportable. Cada aliento pasaba cuchillos ardientes por sus costillas. Se dio la vuelta y vomitó sangre, con la visión nublada. ¿Lo has visto volar?, dijo su agresor con la voz cargada de buen humor. La pequeña rata había estado a punto de despegar. Una mano como un cepo se cerró en torno a los hombros de Heather y lo arrastró de un lado a otro con brusquedad. A través de los ojos empañados, observó el visor negro completo de un agente Arbaites. ¿Pintarrajear símbolos heréticos en el arco de penitencia?, gruñó el hombre enorme, poniendo a Geder de pie tan fácilmente como si cogiera a un bebé de la cuna. Ejecución pública. Arderás por esto. Si tienes suerte, se escuchó otra voz. Los dos agentes que habían perseguido a Geder a través de las calles del subcolmenayana Tartak surgieron del callejón, ambos empuñando enormes armas antidisturbios con cañones de tambor. Existen peores destinos para basura como esta. Geder nunca se había considerado un hombre valiente, pero una extraña audacia lo inundó entonces. Sonrió a sus captores, mostrándoles los dientes ensangrentados. ¿Creéis que la muerte me asusta?, dijo. Tengo el pulmón brillante, 20 años en los pozos químicos y esto es todo lo que he ganado con ello. Un cuerpo que se cae a pedazos y un cráneo que duele tanto que no puedo dormir o comer o estar en pie sin escupir sangre. Un puño blindado impactó contra su mandíbula, haciéndolo rodar por el suelo otra vez. Geder sintió que se le caían dientes rotos de la boca. «¡Cierra el pico!», dijo el agente Arbaites. «La charla toca después. Créeme, cuando estés clavado a una silla shock, no serás capaz de parar. Sabemos que no eres el único que han estado pintando la imagen del mutante de 3 brazos por estas calles». «¡El héroe de Haigan!», farfulló Geder, bamboleándose mientras se izaba de rodillas. Cada palabra estrangulada enviaba oleadas de sufrimiento a través de su cuerpo machacado. El que le metió una bala entre los ojos al Arbitrator Drau, justo lo que la vieja rata se merecía. Lucha por nosotros. No por vuestros sacerdotes, no por los sangreazules, a salvo en sus altas torres, por el pueblo. «¡Hereje!», maldijo uno de los Arbaites, haciendo un gesto con su rifle antidisturbios hacia el muro del núcleo que se alzaba sobre los tejados inclinados de los bloques de pisos a su izquierda. En las plantas más altas del edificio con forma de yunque, garabateado en pintura luminiscente verde radioactivo, se encontraba la imagen de una figura encapuchada de 3 brazos que sostenía una pistola pesada en cada mano. «Podéis matarme, pero no podéis apagar la chispa», dijo Geder. «El fuego es...». Una patada en las tripas lo acalló. Mientras se doblaba de dolor, sintió la boquilla de una escopeta antidisturbios incrustarse bruscamente contra su coronilla. «Encontraremos a esa escoria mutante», rugió el agente que le había pegado. «Incluso si tenemos que quemar este maldito agujero hasta los cimientos y arrastrar a cada sucia rata de colmena de este distrito a las celdas para interrogarlas, lo encontraremos». «Ya lo habéis hecho». La voz sonaba totalmente tranquila. Geder levantó la mirada y a través de un borrón sangriento vio una figura parada sobre la cubierta de una cinta transportadora volcada, que los contemplaba con ojos negros como el carbón. La larga capa del hombre se meció con el viento, pero por lo demás permaneció tan quieto como un monumento, con la mayor parte de su cara oculta por una bandana envuelta en torno a su mandíbula. Geder consiguió distinguir apenas el reflejo plateado del cañón de una ametralladora automática en la cadera izquierda de la figura.
Los agentes se quedaron paralizados. El tiempo se congeló. Hubo un crujido de cuero cuando el más grande de ellos tensó y aflojó un puño rollizo. La brillante luz de la pintura Lumín se reflejó brevemente en los inquietantes ojos del pistolero lejano. Sin advertencia, el hechizo se rompió. Los rifles antidisturbios de los agentes se elevaron con velocidad ensayada, pero la figura de la capa ya había desenfundado. Un chasquido atronador resonó por toda la calle y uno de los agentes cayó de espaldas hasta golpear la pared, sangre chorreando por un pecho destrozado. Girando a una velocidad imposible, el pistolero desenfundó una segunda pistola y los tiros sonaron tan rápido que por un instante Gedder pensó que habían disparado una ametralladora pesada. Los cuerpos de los dos agentes restantes sencillamente se cayeron a pedazos, sus guantes de armadura de malla desintegrados en una andanada de balas. La sangre salpicó la cara de Gedder y un cadáver cayó sobre él, aplastándole contra el suelo. Un motor rugió. Atraída por el tiroteo, una moto de combate entró en la calle a toda velocidad desde un callejón adyacente. El agente a bordo alzaba lo que parecía un volter mientras disparaba hacia la figura de la capa. El pistolero apartó su capa a un lado, revelando un tercer brazo que sujetaba otra ametralladora pesada. Se escuchó otro disparo y el tanque de combustible de la moto explotó en una bola de fuego floreciente, haciendo volar por los aires al vehículo y a su desafortunado piloto. El pistolero dio un solo paso a un lado, al tiempo que los restos ardientes pasaban volando a su lado, descargando una gran lluvia de chispas mientras rodaba y chirriaba calle abajo. Toda la pelea no había durado más que unos pocos segundos, y aún así 4 curtidos agentes de los Adeptus Arbites yacían muertos. Ni uno había podido siquiera disparar un tiro como respuesta. Por el emperador, murmuró Gedder. El pistolero hizo girar las 3 pistolas, metiéndolas de golpe en las cartucheras una a una. Después se dio la vuelta, moviéndose con una elegancia pausada, mientras el esqueleto calcinado del agente de la moto siseaba y escupía volutas de llamaradas. Se acercó a Gedder, que aún se retorcía bajo el cadáver del agente caído. Con sorprendente facilidad, el hombre de la capa tiró el cuerpo muerto a un lado. «Tu emperador es una mentira», dijo la figura, erigiéndose sobre Gedder con su silueta recortada contra el enfermizo cielo nocturno. «Pero puedo mostrarte la verdad, anciano». Extendió la mano. Sus dedos eran largos y delgados, casi arácnidos. Gedder se estiró y la aceptó, apretando los dientes mientras gateaba hasta ponerse en pie. El pistolero lo condujo hacia las sombras de un callejón cercano, donde un río de agua marrón grisácea se filtraba por una verja oxidada. «Siempre he creído en los cuentos», dijo escuchando el temblor en sus palabras. «Siempre supe que eras real, que nos liderarías en un gran alzamiento y nos salvarías a todos de la tiranía». «No soy ningún salvador», dijo el pistolero, agachándose y arrancando la rejilla. Los pernos sisearon y se derramaron por la entrada de la apertura. Solo un mensajero que les trae la palabra de los salvadores estelares a aquellos que necesitan escucharla. Se hizo a un lado y señaló hacia la tubería de salida. El ceño de Gedder se frunció con confusión, pero él se dobló y contempló la oscuridad. Con cautela entró en la apertura. Escuchó el correteo de extremidades y una hueste de ojos centelleantes le devolvió la mirada. Creyó distinguir una humedad obscena y alienígena de quitina retorcida e hilos goteantes de saliva. «¿Qué es esto?», dijo dominado por una sensación primaria de terror. Se volvió, gateando para salir de aquel sitio terrible, pero la reja se cerró de golpe en sus narices. El rostro del pistolero apareció, iluminado por un halo de luz de luna. Ya no parecía la cara de un salvador. Su carne era cerosa y pálida, y por el centro del cráneo le bajaba un borde huesudo. Aquellos ojos negros, ya no reflejaban la luz de la rebelión. Ahora no ofrecían nada más que una indiferencia fría y alienígena. «¡Déjame salir!», chilló Gedder, subiendo la voz a medida que el pánico se apoderaba de él. «¡Hay algo moviéndose aquí abajo!».
El pistolero no respondió. Algo se cerró en torno al tobillo de Keder y tiró con una fuerza tremenda. Lo último que vio antes de ser arrastrado hacia la oscuridad fue su propia cara aterrorizada reflejada en aquellos ojos despiadados.